Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un análisis, bastante minucioso de un documento que me ha parecido absolutamente fascinante. Se titula La arquitectura del costo de oportunidad y la decisión económica. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un texto tremendo. La verdad es que la misión de esta inmersión de hoy es desentrañar algo que, a simple vista parece sencillo, pero que encierra unas trampas monumentales. Trampas en las que cae casi todo el mundo, además. Exacto. Queremos ver cómo las personas y las empresas toman realmente sus decisiones económicas. Y, lo que es mucho más importante, cuáles son esos costes invisibles que casi todo el mundo suele ignorar por completo. Sistemáticamente, diría yo. Es un placer enorme acompañarte para analizar este texto. Y fíjate, esa mención que haces a los costes invisibles es el punto de partida perfecto. Es que es el meollo del asunto. Totalmente. A menudo el ser humano opera con una especie de visión de túnel cuando se trata de finanzas. La psicología económica nos demuestra una y otra vez que la mente está programada para reaccionar ante lo tangible. Al billete físico. Eso es, ante el billete que desaparece de tu mano o de la caja registradora, pero somos pésimos, de verdad, malísimos, para registrar aquello que nunca llegó a materializarse. Y ese es precisamente el gran gancho de hoy para quienes nos escuchan. El problema principal radica en que, a la hora de evaluar si un negocio es bueno o malo, o si una decisión ha sido un acierto, la mirada se dirige instintivamente a una sola métrica. El flujo de caja. El famoso flujo de caja, sí. Se mira la cuenta bancaria, si hoy hay más dinero que ayer, pues hay celebración, se descorcha el champán. Pero este documento que tenemos sobre la mesa revela algo profundamente contraintuitivo. Y tan contraintuitivo. Nos dice que la verdadera rentabilidad de cualquier acción se esconde en aquello a lo que renunciamos para llevarla a cabo. Es un cambio de paradigma total. Y quiero establecer el tono desde ya para la audiencia, porque, el objetivo de este análisis no es dar una clase de contabilidad pura y dura. No, por favor. Nada de términos áridos. Exacto, no estamos aquí para cuadrar un balance financiero tedioso ni nada de eso. Lo que ofrece este texto es, digamos, una lente nueva, unas gafas distintas para observar las decisiones estratégicas de todos los días. Me gusta mucho esa metáfora de las gafas. Es que comprender esta arquitectura económica es fundamental para no caer en la peligrosa trampa del dinero fácil, o, lo que es peor, del negocio que parece brillante en la superficie pero que en el fondo está destruyendo valor de forma silenciosa. Un negocio zombie, como se suele decir. Vale, pues con esas gafas nuevas puestas, empecemos definiendo el concepto central que vertebra todo el documento, el famoso coste de oportunidad. Un término muy manido, pero poco comprendido. Totalmente. El texto lo define de una manera muy estricta, muy cristalina. Establece que es el sacrificio económico que se hace al elegir una opción y abandonar la mejor alternativa posible. La mejor alternativa. Esa es la clave. Sí, es decir, el análisis trasciende la opción que has elegido, pone el foco de luz justo en el camino que dejas atrás. Así es. Y aquí es vital profundizar un poco en cómo la teoría económica clasifica este tipo de sacrificio. El documento señala que, al no requerir un desembolso de dinero en efectivo, Es decir, que no hay transferencia bancaria ni billetes de por medio. eso es, al no implicar un pago físico, se le clasifica como un coste implícito, o coste imputado en la jerga técnica. Es, a todos los efectos, un coste fantasma. Un coste fantasma. ¡Qué buen concepto! Claro, porque nadie va a recibir una factura a final de mes por la oportunidad perdida. Y precisamente por esa invisibilidad es tan tremendamente fácil que pase desapercibido en los comités de dirección o en la economía de cualquier familia. Claro, un coste fantasma. El concepto tiene una fuerza brutal, pero a veces la mente humana se resiste, ¿verdad? Se resiste a aceptar que algo que no se paga con dinero físico contante y sonante sea un coste real. ¿Por qué crees que cuesta tanto interiorizar esta idea? Pues mira, tiene unas raíces muy profundas en lo que en economía conductual se conoce como el efecto dotación. Y también la aversión a la pérdida. Ah, la aversión a la pérdida, claro. Sí. Sentimos muchísimo más dolor al sacar un billete de 100 euros de la cartera y dárselo a alguien que al dejar de ganar esos mismos 100 euros por haber tomado una mala decisión. Es una cuestión de percepción del dolor. Exactamente. El dolor del desembolso explícito es agudo, lo sientes al momento.
Sin embargo, el dolor del coste implícito es crónico, pero está anestesiado. Por eso el documento insiste tanto en que hay que hacer un esfuerzo muy consciente, muy analítico, para visibilizar este último. Y el documento tiene una forma brillante de forzar esa visibilización. De hecho, comparte lo que llama una regla de oro didáctica. Y cito textualmente porque me parece clave. Nada es gratis. Si usas un recurso propio en tu empresa, el costo es lo que dejarías de ganar si lo usaras en su mejor opción externa. Buf, es una bofetada de realidad. Literalmente. Derriba de un plumazo el mito de que, como algo ya es tuyo, usarlo te sale a coste cero. Es que es una frase lapidaria. Rompe completamente con esa ilusión tan humana y tan extendida de creer que por el mero hecho de poseer un recurso ya no hay coste. Ya sea un local comercial en el centro, una maquinaria o tu propio capital. ¿Crees que usarlo en un proyecto tuyo te sale gratis? ¿Y no lo es? Para nada. Esta ilusión es el origen, te diría, de innumerables negocios que sobreviven en el mercado creyendo ser súper rentables, cuando en realidad están perdiendo dinero a espuertas. Vale, vamos a desglosar esto. Porque, a ver, la teoría sobre el papel es impecable y suena muy bien. Pero el texto ofrece ejemplos clarísimos con números reales. Aterriza el concepto. Y pasar a los casos prácticos es donde la mente hace realmente ese clic. Sí, donde entiendes la magnitud del coste fantasma. Exacto. Los casos prácticos aquí lo son todo. Son la columna vertebral del argumento. Es casi imposible visualizar el impacto devastador de ignorar este coste hasta que no lo plasmas en un cuadro de decisión económica. Ahí es cuando ves cómo los números transforman por completo la narrativa del éxito o del fracaso. Pues vayamos con el primer ejemplo que plantea el documento. Ilustra lo que podríamos denominar la ilusión de la tierra propia. O, en términos más técnicos que usa el texto, la renta fundiaria. Un ejemplo del sector agrícola, muy gráfico. Sí. El escenario es el siguiente. Imaginemos a un productor agrícola que es dueño absoluto de un campo de 100 hectáreas. Y para la próxima campaña se encuentra ante una bifurcación. Tiene dos caminos. La alternativa A consiste en sembrar soja. Que no es poca cosa. Comprar semillas, pagar maquinaria para las labores, contratar seguros, estar a merced de la meteorología, claro, y asumir todo el inmenso abanico de riesgos productivos. Y claro, al ser el propietario de la tierra, la reacción instintiva de gran parte del entorno empresarial sería decir, oye, la tierra está ahí, hay que trabajarla y sacarle fruto. Parece casi una obligación moral producir. Es lo que dicta el sentido común tradicional. Pero el análisis económico frío, de cirujano, exige hacer una pregunta antes. ¿Cuál es la mejor alternativa externa? Exactamente. Y aquí entra la alternativa B, que es diametralmente opuesta en términos de esfuerzo. Consiste simplemente en alquilarle el campo a un vecino por un valor fijo, seguro y sin dolores de cabeza. El documento lo estipula en $30.000. $30.000 limpios de polvo y paja. Eso es. Ahora veamos la interacción de los números según el cuadro de decisión del texto para la alternativa A, la de arremangarse y sembrar soja. Por la venta de la cosecha al final del año, el productor espera unos ingresos brutos de $100.000. A lo que, por supuesto, hay que restarle los costes operativos y explícitos. Semillas, fertilizantes, gasoil para los tractores, mano de obra. El documento fija todos esos costes tangibles en $60.000. Lo que nos deja una simple resta. 100.000 menos 60.000 nos da un margen bruto de $40.000. A simple vista el instinto empuja a elegir la siembra. Tienes $40.000 en la mano frente a los 30.000 del alquiler. Cualquiera sin esta formación diría que sembrar es la victoria clara, ¿verdad? Cualquiera lo diría, sí. Pero lo fascinante aquí es cómo la introducción del coste de oportunidad da un giro radical al diagnóstico. Si la mirada se queda solo en ese margen bruto de $40.000, la alternativa A parece superior, sin duda. Es la trampa del flujo de caja positivo. Efectivamente. Pero el documento exige aplicar la regla de oro. Esos $30.000 de alquiler seguro, que este buen señor rechaza para subirse al tractor y pasarse el año sembrando soja, se convierten instantáneamente en su coste implícito. Entonces, la operación matemática correcta no es solo restar los gastos de las semillas y el tractor. Al margen bruto de $40.000 hay que restarle el coste de oportunidad de $30.000. Precisamente. Y el resultado de esa segunda resta nos revela el beneficio económico real. Después de todo un maldito año de esfuerzo, de mirar al cielo rezando para que llueva o para que no caiga granizo, de gestionar personal y asumir un riesgo brutal,
El beneficio puramente atribuible a esa labor empresarial es de tan solo $10.000. Ay, mía. Hay que detenerse un momento en esto porque tiene tela. $10.000 es la verdadera recompensa por asumir absolutamente todo el riesgo. Así es. El productor podría haberse quedado en casa, leyendo un libro tranquilamente, cobrando los $30.000 del alquiler sin mancharse las botas de barro. Al elegir sembrar, su esfuerzo activo y su estrés de todo un año se han pagado a $10.000, no a $40.000. Es una diferencia abismal en la percepción del éxito. Aquí es totalmente lícito plantearse si esa prima de riesgo, esos $10.000 adicionales, realmente justifican la posibilidad de perder la cosecha entera si hay una sequía. Ese es el núcleo duro del análisis estratégico. Y el texto no se detiene ahí, va más allá. Añade un escenario alternativo que ilustra a la perfección el concepto de la pérdida invisible. ¿Qué ocurriría si la campaña agrícola sufre un revés moderado? Una pequeña sequía, por ejemplo. Sí, una sequía o una caída tonta en los precios internacionales de la soja. Y resulta que ese margen bruto de 40.000 se reduce a solo $20 millones. Vale, siguiendo la lógica contable tradicional de estar por casa, mientras el ingreso supere a los costes explícitos, hay dinero en la caja. Si el margen es de 20.000, la cuenta bancaria sigue teniendo un saldo positivo al final del año. Claro, desde la perspectiva de un asesor fiscal tradicional, te diría que no habría pérdidas contables. ¿Se ingresó más de lo que se gastó en insumos? Estás en verde. Pagas tus impuestos sobre las ganancias y todos contentos. Eso es. Pero bajo la lupa de la economía estricta, el documento es implacable. Se ha destruido valor. Ha habido una pérdida económica severa. Claro, el razonamiento es matemático y muy frío. Si a ese margen de $20.000 le restamos el coste de oportunidad ineludible de $30.000 que ofrecía el alquiler pasivo, el balance económico real arroja un saldo negativo de $10.000. Se está operando en números rojos económicamente hablando, aunque haya billetes físicos en la caja fuerte del productor. Es alucinante. A este productor le habría convenido enormemente, pero con los ojos cerrados, ceder la explotación al vecino. Esta es la gran trampa de la ilusión de la tierra propia. Demuestra que ostentar liquidez al cierre del ejercicio, tener dinero en el banco, no es sinónimo de éxito si, para lograr esa liquidez, ha sacrificado una opción externa que ofrecía un retorno pasivo superior. Es un cambio de perspectiva que transforma un éxito aparente, o un año que calificaríamos de flojo pero pasable, en un fracaso estrepitoso a nivel estratégico. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el documento da un paso más allá. Sí, cambia de tercio completamente. Abandona el sector agrícola y la tierra, que puede parecer un poco de nicho para adentrarse en algo mucho más universal, el dinero en efectivo y los ahorros. Introduciendo así la trampa del capital, o el interés del capital. Este segundo pilar del texto es de aplicación casi universal para cualquiera que nos escuche. Porque, a ver, si bien no todo el mundo posee 100 hectáreas de tierra fértil, prácticamente cualquier iniciativa empresarial o decisión vital implica la movilización de ahorros o de capital líquido. De dinero contante y sonante, ¿sí? El planteamiento del caso es el siguiente. Un emprendedor dispone de $50.000 de capital propio, que ha ahorrado con muchísimo esfuerzo. La alternativa A es lanzarse a la economía real e iniciar una actividad productiva. Montar un negocio, vamos. Eso es. El texto utiliza el ejemplo de la ganadería, concretamente la compra de insumos para el engorde de novillos. Pero para quienes nos escuchan, podría ser abrir una cafetería, lanzar una pequeña agencia de marketing o montar una tienda online. Da igual el sector, la dinámica es idéntica. Exacto. La alternativa B, por otro lado, es la máxima expresión de la pasividad. Consiste en colocar esos $50.000 en una cuenta de inversión financiera totalmente garantizada que rinde un interés del 10% anual. Ese 10% no es una cifra trivial en absoluto. Sobre un capital de $50.000 genera un rendimiento de $5.000 al año, sin hacer absolutamente nada. Te sientas y esperas. Exacto. Y siguiendo la regla de oro que establecimos al principio, ese interés sacrificado al retirar el dinero del banco para montar el negocio se convierte automáticamente en el coste de oportunidad del capital. Veamos cómo interactúan los números financieros en este segundo ejemplo. En la alternativa A, el emprendedor inmoviliza sus $50.000 comprando el ganado o las máquinas de café, lo que sea. Tras un ciclo productivo, vende y obtiene unos ingresos brutos de $65.000. Muy bien. Si a esto le restamos los $50.000 iniciales que costaron los insumos, el cuadro muestra y utilizo la terminología exacta del documento,
Resultado contable de $15.000. Y por otro lado, recordemos que en la alternativa B, el banco habría generado esos $5.000 sin el menor esfuerzo físico ni riesgo operativo. 15.000 contables en el negocio frente a 5.000 financieros en el banco. De nuevo, surge la misma ilusión óptica. Un resultado contable positivo de $15.000 hace que cualquier emprendedor se sienta triunfador. Está ganando dinero. Pero aquí el documento introduce una lectura didáctica que me parece clave. Estipula que, para medir la verdadera eficiencia del negocio, se debe penalizar a la actividad. Penalizarla, sí. Y la forma de penalizarla es cargarle a sus costes el interés que el capital habría devengado en el sistema financiero. Sé que la palabra penalizar puede generar cierta fricción a priori. Puede parecer un castigo injusto al emprendimiento productivo, a la gente que se arriesga a crear cosas. Suena un poco antipático, la verdad. Pero en realidad es un ejercicio de profilaxis financiera, es higiene pura. El capital, aunque sea tuyo propio, tiene un precio en el mercado. Si se inyecta en la compra de novillos o en montar tu startup, el sistema financiero te deja de pagar por él. Lógico. Por tanto, para calcular lo que el texto denomina la utilidad líquida, es imprescindible, y digo imprescindible, restar esos $5.000 del coste de oportunidad financiero a los $15.000 de margen contable. Pero, a ver, pongámonos un momento en el lugar de quien invierte. ¿No resulta un poco desolador o incluso una visión demasiado pesimista restar dinero imaginario de una ganancia real y palpable? ¿No se corre el riesgo de desanimar la inversión en la economía real con este tipo de análisis? Es una excelente objeción. Pero la economía no entiende de estados de ánimo, ni de ilusiones románticas. Entiende de asignación eficiente de recursos. Al realizar esa resta, lo que aflora es la verdad operativa desnuda. La realidad del talento. Eso es. Los $10.000 resultantes son la ganancia pura. Es la retribución real a la capacidad de gestión, a la habilidad comercial y al trabajo incansable del emprendedor. Los otros $5.000 no son mérito del negocio en absoluto. Son simplemente el retorno natural que tiene el dinero por el mero hecho de existir como capital. Qué interesante verlo así. Es que confundir el rendimiento del capital con el rendimiento del talento empresarial es un error de diagnóstico gravísimo. Te hace creer que eres un genio de los negocios cuando a lo mejor solo eres alguien con dinero ahorrado. Entendido perfectamente. Se trata de diseccionar el beneficio como un cirujano para saber qué parte corresponde al dinero trabajando por sí solo y qué parte corresponde al intelecto y al sudor humano. Es una distinción absolutamente fascinante. Y vital para la supervivencia a largo plazo de cualquier proyecto. El texto lo ilustra magistralmente, planteando de nuevo el riesgo de inviabilidad con otro escenario. Vamos a verlo. Imaginemos un escenario donde, debido a fluctuaciones en el mercado de la carne o en el sector que sea, el resultado contable de la actividad se desploma hasta alcanzar solo $4.000. Es decir, entran $4.000 limpios. Contablemente, no hay quiebra. Los ingresos siguen superando los costes explícitos. Contablemente hay supervivencia, sí, podrías seguir operando, pero económicamente la destrucción de valor es de lo más alarmante. El negocio es completamente inviable frente al 10% que ofrecía el banco sin riesgo. Claro, la comparativa es demoledora. Totalmente. Quien toma la decisión ha trabajado durísimo, ha asumido riesgos de mercado, ha inmovilizado su capital durante meses para obtener $4 míseros mil cuando el sistema financiero le garantizaba 5.000 desde la comodidad del sofá de su casa. Es como para tirarse de los pelos. El documento concluye de manera tajante, muy directa, que en un escenario así, la lectura económica indica que habría sido mejor no producir absolutamente nada. Quedarse quieto. Y toda esta penalización del capital nos lleva a una perspectiva general ineludible sobre la viabilidad de cualquier empresa. Se establece una máxima muy clara a través de todos estos cuadros de decisión. Sí, si conectamos esto con la perspectiva general de la toma de decisiones empresariales, lo que el documento logra al forzar la inclusión del coste de oportunidad es instaurar una regla de oro que es sencillamente irrefutable. A ver, cuéntanos. La regla es que la continuidad en cualquier actividad productiva solo encuentra justificación económica si su rentabilidad real es sostenidamente mayor que la de la mejor alternativa abandonada. El cuadro de decisión, si está bien construido con esta lupa, actúa como un espejo implacable. No permite el autoengaño. Entonces, ¿qué significa todo esto de manera práctica para quien nos escucha hoy?
ya sea alguien que gestiona una corporación multinacional, una pyme o alguien que simplemente administra las finanzas de su hogar. Significa cambiar el chip. Significa que la vara de medir el éxito tiene que cambiar drásticamente. Medir la viabilidad de un proyecto no es un simple ejercicio de aritmética básica, de primaria, donde se restan gastos e ingresos para ver si el saldo es verde. No, eso es quedarse en la superficie. Exige una honestidad brutal, pero brutal, sobre las opciones alternativas seguras, esos caminos no tomados que se están dejando sobre la mesa. Significa que hay que dejar de aplaudir ciegamente los márgenes brutos contables y empezar a exigir verdaderos beneficios económicos. Implica un cambio de paradigma analítico por completo. Pasas de formular la pregunta complaciente, esa de si está ganando dinero esta iniciativa, a la pregunta realmente determinante. ¿Qué duele un poco más? Que escuece, sí. ¿Está generando este proyecto más riqueza de la que se obtendría en la alternativa segura más rentable? Si el análisis riguroso responde que no a esta segunda pregunta, la conclusión económica es inapelable. Se está perdiendo dinero, independientemente de lo que refleja el saldo de la cuenta corriente. Es una distinción sutil, pero de vida o muerte para un negocio. Y a nivel macroeconómico, piénsalo, si demasiados actores de una economía ignoran esta dinámica y mantienen negocios zombies, el capital de toda una sociedad acaba asignándose de forma súper ineficiente, y eso acaba lastrando el progreso general de un país. Es asombrosa la cantidad de ramificaciones que tiene un concepto tan aparentemente simple. Ha sido un análisis verdaderamente revelador, y creo que aporta una claridad inmensa a conceptos que, a menudo, quedan sepultados bajo un montón de jerga contable. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando esta exploración, podemos afirmar que hemos condensado el valor monumental de este documento. Nos ha enseñado que el coste de no elegir una opción es una fuerza económica tan real, tangible y destructiva como puede ser cualquier factura mensual de la luz o de proveedores. Ha sido un análisis muy enriquecedor por tu parte también. Y antes de concluir y despedirnos, me gustaría dejar un último pensamiento rondando en la mente de la audiencia. Me encantan estos giros finales. Adelante. Es algo que extrapola los límites del propio texto y nos interpela directamente a cada uno de nosotros. Verás, el documento original concluye mencionando casi de forma tangencial una tercera área de aplicación del coste de oportunidad. Además de la tierra y el capital. Exacto. Apunta directamente a la mano de obra propia o al trabajo familiar no remunerado. Probablemente el recurso productivo más invisible y menos valorado de todos los que existen. Exactamente. El texto menciona brevemente el valor del tiempo propio trabajando en el campo en sus ejemplos, pero llevemos esto un paso más allá para quien nos escucha en el contexto actual. Pensemos por un momento en la economía moderna de las startups y el emprendimiento digital. Un mundo lleno de espejismos. Muchos. ¿Cuántos fundadores de empresas tecnológicas presumen en foros de negocios de ser altamente rentables o de mantener márgenes positivos, simple y llanamente porque no se están asignando un salario a sí mismos durante años? Es una práctica casi estandarizada hoy en día. Y además, tristemente, muy romantizada en el mundo del emprendimiento moderno. La cultura del esfuerzo infinito y el sacrificio personal. Pero si aplicamos esta arquitectura implacable del coste de oportunidad que acabamos de aprender a esa misma cultura del emprendimiento, la perspectiva es aterradora. Escalofriante. Si esos fundadores se atrevieran por un solo segundo a ponerle un precio de mercado a sus miles de horas de trabajo invisibles... Es decir, calcular el sueldo anual real. Eso es. Si calcularan el sueldo que dejan de ganar por no estar aportando ese mismo talento, esa inteligencia y esa energía en una corporación ya establecida que les pagaría muy bien, la fotografía cambia radicalmente. Es el coste de oportunidad del talento humano. Y es enorme. Es muy posible que la gran mayoría de esos aparentes éxitos de innovación de los que leemos en las revistas sean, evaluados económicamente y con rigor, puras ilusiones contables, negocios que destruyen valor personal a un ritmo vertiginoso. Queman el tiempo de sus creadores. Es una invitación directa y descarnada a reevaluar el activo más perecedero, el más limitado y el único que es irrecuperable que posee cualquier ser humano, su propio tiempo. Una reflexión final absolutamente demoledora, pero a la vez brillante para cerrar este análisis con un broche de oro. Muchísimas gracias por desgranar todo esto con tanta claridad. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inversión profunda en la arquitectura de las decisiones. Esperamos que a partir de hoy miren sus proyectos con esas gafas nuevas de las que hablábamos. Hasta la próxima exploración.